Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara, quienes nos siguen por las distintas plataformas. Ya desde hace 40 años, esta emisora está cumpliendo este año 40 años de evangelizar a través de los 550 AM a toda la región Huetar Norte de Costa Rica. Y bueno, como ustedes saben, es la emisora oficial de la diócesis de Ciudad Quesada. Estamos por el Facebook, por distintas aplicaciones móviles. También el sonido lo puede escuchar por nuestra web. Gerardo Morapana les saluda y hoy, sin duda alguna, el Señor nos bendice por tener una conexión hasta Roma, hoy con el obispo. Él es Monseñor Luis Marín de San Martín, de la Orden de San Agustín. Él es, como lo han sabido ustedes por nuestros medios, también por los medios católicos de Costa Rica, él es el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, que en este momento vive la Iglesia, que ha sido también como un renuevo, como un aire fresco que el Papa Francisco ha querido que se lleve adelante y es una responsabilidad que nos toca a todos. Por eso, cuando hace poquitos días también informábamos de un encuentro de párrocos en el Vaticano que tiene que ver un poquito con esto del sínodo, hemos querido contactar a Monseñor, que muy amablemente nos ha atendido, y vamos a hablar de eso, del sínodo. Pero primero que nada, Monseñor, nuestro afecto y saludo hasta donde usted se encuentra. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos ustedes, a la Iglesia de Costa Rica, la Iglesia de la Diócesis de Ciudad Quesada y al obispo, Monseñor José Manuel Garita, al que le tengo mucho aprecio. También un saludo especial para él. Sé Es una que suerte y un gusto poder estar con ustedes, sin duda alguna. Sé que este aprecio es recíproco, le comentábamos hace poquitos días cuando estábamos coordinando la entrevista y también me pidió extenderle este saludo, Monseñor. Quizás empezar, como decimos los periodistas a veces, es como reiterativo por el principio, tal vez Eso para es. ubicar a la gente de nuevo, ¿qué es el sínodo de la sinodalidad? Es como decir un sínodo del sínodo, pero tal vez para que usted nos Bueno, explique un poquito. pues sí, conviene comenzar siempre por el principio y aclarar de qué se trata. Porque a veces escuchamos cosas extrañas o hay confusión de qué es lo que quiere el Papa, qué estamos haciendo, qué es el sínodo. Bien, hay que entender muy bien qué es la sinodalidad. La sinodalidad es algo que va consustancial a la Iglesia. No puede existir iglesia sin sinodalidad. Viene ya de la iglesia primitiva, de la iglesia de los padres, la iglesia de los hechos de los apóstoles. ¿Qué significa? Significa caminar juntos, camino que se hace juntos. Es decir, no se puede vivir la fe de forma egoísta, aislada, individualista, sino siempre en comunión. Unión con Cristo, unión con los hermanos y hermanas. Esta es una dimensión de la iglesia. Esto es consustancial, la sinodalidad. Pues bien, el Papa ha pedido que se profundice en esto, decir, que reflexionemos todos juntos cómo poder vivir esta sinodalidad en la Iglesia en los aspectos prácticos de la vida cristiana. Luego esta sinodalidad pues, se concreta en diversas estructuras. Por ejemplo, es sinodal los consejos pastorales, las asambleas eclesiales, los consejos económicos, el concilio, el sínodo de los obispos. Son maneras de vivir y de concretar la sinodalidad. Pero el objetivo es que esta dimensión constitutiva de la Iglesia sea una realidad en nuestro ser cotidiano. Entonces, el sínodo de los obispos está orientado a reflexionar sobre esta realidad. Cómo ser iglesia sinodal en misión hoy. Iglesia sinodal, es decir, en comunión, en corresponsabilidad participada y orientada a la misión. De eso se trata. Y por eso el Papa ha pedido implicarnos a todos. No solamente los obispos en el sínodo de los obispos, sino toda la iglesia. Toda la iglesia que se abre al Espíritu Santo, toda la iglesia que escucha, toda la iglesia que discierne cómo ser iglesia sinodal hoy orientados a la misión. De esto se trata. Precisamente como estructura, siempre entendimos, ¿verdad?, el sínodo como una estructura de obispos, de reflexión de obispos, pero no sé si será mérito del Papa, Monseñor, y usted me corrige, que la sinodalidad realmente, y como usted lo ha explicado, podamos vivirla todos. Es como un compromiso, un llamado, una misión. Claro, eso es. Es decir, la sinodalidad es de toda la iglesia. Todo lo que es iglesia. Todo lo que se dice es sinodal, debe ser sinodal. Luego esto se concreta de diversas maneras. El sínodo de los obispos es una forma de vivir y de desarrollar la sinodalidad propia de los obispos. Por eso se llama sínodo de los obispos, pero siempre dentro de una iglesia. Por eso los obispos, igual que el consejo pastoral
de una parroquia, consejo económico, una dimensión concreta, pero siempre en conexión con todos, con toda la realidad eclesial. Por ejemplo, el sínodo de los obispos. El Papa dice, no se trata solo de que los obispos solos nos reunamos y pensemos y hagamos un discernimiento solos. Este discernimiento debe hacerse dentro de la Iglesia. Por eso es bueno que escuchemos a todos. Por eso es bueno que desde abajo, empezando por las parroquias, pues haya esta participación, esta implicación para ayudar a los obispos luego en su camino, en su discernimiento. Por eso el sínodo de los obispos no se cierra. La sinodalidad no se cierra. Como el Consejo Económico no se cierra solamente en un grupo de personas, debe escuchar, el párroco debe escuchar a toda la parroquia, debe escuchar a todos los fieles, por lo mismo. Es un movimiento de implicación de todos los cristianos en lo que es la Iglesia. Se trata, por decirlo de forma muy clara, en no ser espectadores, no estar retirados y ver la Iglesia son solamente los sacerdotes, son los obispos, son algunos laicos más implicados, sino ser parte implicada. Todos somos parte de la Iglesia. Todos por el bautismo estamos incorporados a Cristo. De distinta manera, según distintas vocaciones, pero todos. Entonces la Iglesia es responsabilidad de todos y todos debemos implicarnos en ella, cada uno según la vocación a la que ha sido llamado. Realmente es una oportunidad para vivir coherentemente la fe bautismal. Es una hermosa oportunidad para vivir de forma coherente la fe bautismal y también siempre orientados pues, a dar testimonio de Cristo alegre, gozoso e implicado en el mundo que nos ha tocado vivir. Siendo la iglesia una institución, ¿verdad?, de más de 2000 años, sabemos y entendemos que a veces los procesos, algunos dicen, pues se mueven milenios la iglesia, pero muy recientemente, hace poquitas décadas, San Juan XXIII, ya el Papa en aquel entonces, hablaba de abrir las ventanas, de que entrara aire fresco, y entonces convocaba aquel gran concilio de Vaticano II, donde fue ecuménico, llegaron obispos de todo el mundo. Y muy rápido, uno podría decir en la iglesia, 50 años, sí, 60 años. Yo creo que es rápido. Estamos con esto que nos propone el Papa Francisco, donde el aire fresco sigue circulando. Me parece cuando en esta estructura de sínodo entran laicos, religiosos, religiosas, por ejemplo. Claro, es decir, todo esto es un desarrollo de lo que es el Concilio Vaticano II. Te decía, San Juan Pablo II es el gran regalo de Dios y la brújula que guía a la Iglesia del tercer milenio. Y el punto de referencia también es el Vaticano II. Y esto es un desarrollo de la eclesiología, de lo que se trató en el Vaticano II, sobre todo de la Constitución Apostólica Lumen Gentium, de todo lo de esa Iglesia, pueblo de Dios, de esa Iglesia implicada, de esa Iglesia que vive y desarrolla la vocación bautismal. Entonces, de esto se trata. Son procesos de desarrollo, de implicación, y realmente estamos viviendo pues, ese momento también de renovación profunda. Hay quien dice que los procesos de renovación en la Iglesia pues, son a largo plazo. Efectivamente, son a largo plazo, pero ya ahora estamos viendo ya los frutos, pequeños brotes verdes que van saliendo, van surgiendo en nuestra vida cristiana. El Vaticano II tenía dos puntos de referencia. Nos dice la Iglesia debe tener dos puntos de referencia. El primero, Cristo. Por eso, el proceso sinodal no es otra cosa sino una implicación y una participación y una apertura a Cristo. Un crecimiento, una profundización en la experiencia de Cristo resucitado. No solamente se trata solamente de pensar en estructuras, en reuniones, sino es la vivencia, la experiencia de Cristo vivo, del Cristo resucitado. Punto de referencia, Cristo, siempre mirando a Cristo. La orientación es siempre Cristo. Y también hay que llevar la experiencia de Cristo al mundo de hoy. Hay que evangelizar. Todo cristiano debe evangelizar. Entonces nos dice Vaticano II, debemos mirar también a los signos de los tiempos. ¿Cómo es nuestro mundo? ¿Cuáles son los retos de hoy de la Iglesia? ¿Qué nos pide el mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, Cristo y la orientación para encarnarlo en el mundo de hoy. Esa es la orientación de Vaticano II y esa es la orientación también del proceso sinodal. Una iglesia mucho más coherente, una iglesia corresponsable, una iglesia implicada y una iglesia misionera, una iglesia abierta. Porque esto yo sí quisiera decir algo muy importante y que ojalá nos quede a todos, no solamente en la mente, sino también en el corazón.
todo lo que se cierra en sí mismo se muere. Una persona cerrada en sí misma se muere espiritualmente. Una comunidad o una parroquia, una diócesis. Si nos cerramos en nosotros mismos, morimos. Falta la luz, falta el sol. Entonces la iglesia lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos. El Papa habla de la iglesia abierta, de la iglesia en salida. De esto se trata. Entonces, el proceso sinodal, ¿a qué nos orienta? A dar testimonio en el mundo. Testimonio coherente, testimonio creíble de una iglesia fraterna, una iglesia que vive la comunión con Cristo, una iglesia que lleva a Cristo, una iglesia en salida, una iglesia que acoge, una iglesia que va a buscar aquellos ámbitos que se sienten o que están excluidos de la felicidad y de la salvación que Cristo nos trae. Este es el reto. Este es el reto hermosísimo de la vida cristiana, este es el reto del proceso sinodal y esta es la orientación que encontramos en el Concilio Vaticano II. Me hace adelantar una pregunta con esto último que usted dice, Monseñor, muy importante porque hace 10 años también, desde Evangelii Gaudium, precisamente el Papa Francisco nos hablaba de los peligros del queísmo y el dequeísmo, de que siempre se ha hecho así en la iglesia, de que es que así se hace siempre. Peligro para los sacerdotes que llegan a una parroquia y la comunidad le dice, padre, no mueva nada porque aquí lo hemos hecho siempre así. O al revés, llega un sacerdote y dice, yo siempre lo he hecho así, así que se aguantan. Como Eh, también, ¿verdad? En este contexto que vivimos, con lo que usted ha mencionado y con el querer del Papa, con el querer de la Iglesia, salirnos de ese molde muchas veces. Efectivamente, esto lo podemos definir como una tentación y como un peligro. Realmente ese afán por la calma, por la seguridad. No, no. Se trata de abrirnos a lo que el Señor quiere de nosotros en cada momento. Yo diría que si nos abrimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre es espíritu de transformación y de impulso y de renovación y de esperanza. Un cristiano lo que no puede buscar, no debemos buscar siempre, es nuestra propia comodidad. No, hay que buscar la voluntad del Señor, ponernos en las manos de Cristo y abrirnos a lo que Él quiera de nosotros. Por eso el proceso sinodal no es un proceso de conservación de las cosas, porque sí, porque siempre se ha hecho así, sino un proceso de discernimiento, juntos, como iglesia. ¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy? Yo creo que esta sería la pregunta que nos debemos hacer como cristianos, como parroquia, como diócesis, como iglesia. ¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy? Es un proceso de discernimiento. Por eso es un proceso también de oración, un proceso de profundización, un proceso de apertura y un proceso siempre espiritual, dejándonos orientar por el Espíritu Santo. No tengamos miedo. Yo creo que el Espíritu Santo no debe dar miedo. Cristo no da miedo. Si realmente buscamos siempre nuestra comodidad, nuestra zona de confort, no seremos felices. O sea, una iglesia triste, una iglesia que no comunica, porque no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia abierta al Espíritu, a la renovación del Espíritu, no la nuestra, no lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, lo que yo opino, sino qué quiere el Señor de nosotros, qué nos sugiere el Espíritu Santo. Y sin miedo, estamos viviendo un momento hermosísimo, un momento de gracia, un momento en el que el Espíritu Santo habla en la iglesia, en el pueblo de Dios. Yo creo que es una oportunidad única de renovación profunda y, por tanto, de credibilidad en un mundo tan alejado de Dios, un mundo que en tantos momentos pues, se aparta del Señor. Es una oportunidad que tenemos, una oportunidad de Dios que el Señor nos ofrece. Hoy estamos conversando en Radio Santa Clara, la emisora oficial de la Diócesis de Ciudad Quesada, con Monseñor Luis Marín de San Martín, de la Orden de San Agustín. Él es subsecretario de la Secretaría General del Sínodo y nos complace muchísimo que esté explicándonos, reflexionando alrededor de este proceso que vive la Iglesia, donde también, Monseñor, usted, bueno, como cara visible, si se quiere, de este proceso también que ha tenido la Iglesia y que le ha confiado esta misión también el Papa a usted. Usted nos ha dicho que hay otra tentación y usted lo ha repetido ya varias veces en esta entrevista. Parece que no entendemos este momento que vivimos, ¿verdad? Hay como una posibilidad, usted lo ha señalado en algunas otras entrevistas, como que no aprovechemos ni entendamos o que no se haya entendido que precisamente el Espíritu Santo nos está hablando en este momento. Claro, si no lo entendemos porque hay a lo mejor confusión o no lo tenemos muy claro, hay que preguntar. Hay que preguntar y salir de la duda. Entonces yo a todos los que tengan alguna duda, yo les pido que la aclaren,
que se lo digan a los sacerdotes, a la comunidad en la que estén, a la parroquia. Hay que aclarar con buena voluntad las dificultades que podamos tener o lo que no podamos entender. Por ejemplo, había personas que me decían, no, es que es un peligro, parece que vamos a cambiar todo, que se va a cambiar la fe de la Iglesia. No, no tengan miedo. La fe de la Iglesia no se puede cambiar. El depósito de la fe, lo que nos identifica como cristianos, no cambia, nunca, eso no se va a cambiar. Lo que nos orienta es a entenderlo mejor, a desarrollarlo mejor y a ser más coherentes con nuestra fe. Por eso no tiene que haber miedo. Hay otros miedos, otras tentaciones que ya, como estábamos comentando, vienen del temor a que se nos cambie nuestras seguridades o que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Esto también puede ser. Y yo diría que no tengamos miedo. Ante una oferta, estamos viviendo una oferta de la gracia de Dios. Porque todo lo que viene de Dios nunca se impone, sino que se propone. Siempre es propuesta, porque es amor. El amor nunca se puede imponer. Siempre es una propuesta. El Señor llama a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón, y nos ofrece. Y se nos da. Entonces, esto es una oferta de la gracia de Dios. Podemos reaccionar de dos maneras. Una, como muro, poniendo un muro, diciendo, no, yo no quiero participar, yo no quiero que me compliquen la vida, yo quiero seguir como hasta ahora, haciendo lo que he hecho siempre, que no, esto va a ser muy, no quiero. Una reacción a veces egoísta, egoísta. Bien, esto tiene una responsabilidad, entonces a veces no solamente estamos poniendo un muro a la gracia de Dios para nosotros, sino también estamos bloqueando la gracia de Dios para otras personas, porque no estamos dejando participar a otros, no estamos enriqueciendo con nuestra participación a la Iglesia, ni dejándonos enriquecer por la comunidad cristiana. O podemos ser cauce, donde la gracia de Dios a través nuestro pues llega a los rincones de nuestro mundo, a nuestra realidad parroquial, a nuestra familia, a nuestra Iglesia, para renovarla. Yo invito a todos, de verdad, con todo el corazón, con todo cariño, a ser cauce y a no ser mudo. Seamos cauce, no tengamos miedo de Dios, no tengamos miedo del Espíritu. Y luego una cosa también quería añadir, no, esto es un proceso no teórico, sino práctico, existencial. Es una experiencia. Si no hacemos la experiencia de una iglesia comunión, de una iglesia participación, de una iglesia misión, no entenderemos nada. Hay que experimentarlo y darnos cuenta que realmente el Señor habla en medio del pueblo, que el Señor habla y nos impulsa a un momento, a un tiempo de esperanza, que nos abre a una renovación profunda, que nos abre a la coherencia y que nos hace estar mejor, vivir mejor nuestra fe como cristianos. Esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias, monseñor. Hay tres palabras que no por casualidad están en la convocatoria del sínodo, si se quiere, que es comunión, participación y misión. Usted también ha dicho una frase que me llama poderosamente la atención, pero bueno, en este mismo sentido de que si esto no se entiende es lo que nos va a pasar. Sin comunión no hay iglesia, ha dicho usted, monseñor. Y bueno, Eso es. el sínodo busca eso. San Pablo diría, podemos tener de todo, pero sin caridad y sin amor no hacemos nada tampoco. ¿Cómo, verdad, explicar esto que usted también ha Claro, evocado? efectivamente. Es decir, a veces un peligro, otro peligro, estamos hablando de algunos peligros que hay en la Iglesia, es el de la disgregación, es decir, de los grupos que se oponen y que se enfrentan entre sí. Eh, en la Iglesia hay una imagen muy bonita de la Iglesia, que es la familia de Dios. La Iglesia es como una familia. La familia, primero, la familia que tiene como eje el amor. Si no hay amor, no hay familia. Pues podemos decir lo mismo. Si no hay amor, si no hay caridad, no hay Iglesia. No hay Iglesia. Tiene que existir la caridad, que es el único mandamiento que el Señor nos deja, donde está toda la ley y todos los profetas. La caridad. Os reconocerán por el amor que os tenéis unos a otros. Bien claro. Cuando tengamos tentación de enfrentarnos o de agredir verbalmente o de la desunión o de la disgregación, debemos recordar esto. El eje es la caridad, que unifica, que une. Es más importante, incluso, dice San Pablo, que la fe. Más grande que la fe es el amor. La carta a los Corintios. Bien, la familia, pero la familia, unida por este eje de la caridad, hay diversas funciones. No es lo mismo el papá que la mamá, no es lo mismo un hermano que otro, cada uno tiene su función, cada uno tiene su personalidad. Lo mismo en la iglesia. Unos son sacerdotes, otros son obispos, otros son laicos, otros son religiosos. Ni mejores ni peores, ni mejores ni peores.
sino distintas funciones, pero todas las ponen en conexión buscando el bien de la familia. Nosotros ponemos todo en conexión, en comunión, buscando el bien de la Iglesia, en ese respeto, esa unidad pluriforme. Y siempre, esto último que digo también es, buscamos el bien de la familia, buscamos el bien de la Iglesia. Entonces debemos mirar qué es lo mejor para la Iglesia en este momento y unirnos en este sentido. Por eso yo creo que esto es algo también que debemos desarrollar, la comunión. Esa comunión nos lleva a participar, cada uno según su vocación. El laico como laico. Sería absurdo que yo intentase servir a la Iglesia como laico. No lo soy, yo soy un obispo, tengo que servirla como obispo. No soy mejor ni peor que otros. Distinto, una vocación distinta. El Señor me ha llamado a otra función. El laico como laico es una vocación específica, bautismal. Tiene que servir a la Iglesia como laico, religioso, etcétera. Distintas vocaciones. Servimos a la Iglesia y todos, todos en conexión, ayudándonos unos a otros, en ese apoyo, en ese discernimiento común como pueblo de Dios. Y orientado siempre al testimonio, orientado siempre a la misión. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy en la Iglesia es la evangelización. Es la evangelización. A veces nos quejamos mucho del mundo. Es un mundo muy difícil, hay mucha increencia, hay muchas dificultades. Bueno, nosotros somos la respuesta de Dios en medio del mundo. Nosotros somos Cristo en medio del mundo. Entonces debemos dejar un poco los lamentos y salir a testimoniar, a evangelizar, a llevar la experiencia de Cristo. Que Cristo, quiero decir también, no es una idea, sino una persona viva. Por tanto, no se trata solo o únicamente de comunicar ideas, conceptos, ni de hacer trabajos, sino de, en todo ello, comunicar la experiencia de una persona viva que llena nuestra vida y a la que conocemos por nuestra experiencia cotidiana, por nuestra vida cotidiana. Lo que nos decía el Papa Benedicto XVI, nos encontramos con una persona, y esto creo Eso que es, eso es. ha sido providencial Eso es, porque precisamente el magisterio de la Iglesia, los últimos papas han estado en esa eso es. sintonía. Y esta entrevista, Monseñor, bueno, la desarrollamos muy cerquita de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Sí. que vive la Iglesia, y usted ha hablado de un tema clave también hace poquito, de comunicar. De repente, no hemos sabido comunicar, o de repente una persona que dentro de la Iglesia no comunique bien podría también afectar pues todo este proceso sinodal. Alrededor de esto, ¿qué nos puede decir? Porque también usted ha visitado varias partes del mundo. Aquí mismo estuvo hace algunos meses en Sí, Costa Rica. Entonces, ¿cómo estuve. comunicar mejor para que no se entienda que efectivamente esto no busca cambiar la doctrina de la iglesia, ni el magisterio, ni mucho menos? Efectivamente. Yo recuerdo con mucha alegría y mucho Muchas agradecimiento mi gracias. visita a Costa Rica, a Cartago. Espero poder regresar no tardando. Muchas gracias. Sí, el tema de las comunicaciones es un reto que tenemos. Es un reto. Hay veces que el mensaje no llega porque no estamos abiertos al mundo de hoy, no conocemos el mundo de hoy, los canales, no lo cuidamos, nos parece que es algo sin importancia. Y es muy importante. Ya desde San Pablo, ha habido grandes comunicadores en la Iglesia. Tenemos que replantearnos la comunicación. Por ejemplo, en este proceso sinodal, una experiencia muy bonita ha sido la del sínodo digital. A través de las redes sociales hemos entrado en contacto con miles y miles y miles de personas de todos los continentes que de otra forma hubieran quedado pues, arrinconadas o sin conocer y nosotros sin escuchar su testimonio. Quiero agradecer la labor de los evangelizadores en la red, los evangelizadores digitales, los misioneros digitales. Quiero agradecer también la labor de tantas personas que trabajan ustedes en el mundo de la comunicación. Es muy importante. No porque olvidemos, porque sea más importante que el mensaje, no. Lo importante es Cristo, lo importante es el Evangelio. Pero tenemos que ver de qué manera comunicarlo, con qué lenguajes. Hay veces que no nos entienden, que hablamos un lenguaje que no... ¿En qué lugares? ¿En qué ámbitos? A veces no llegamos, nos reducimos pues, a los más cercanos, a los que ya están aquí, a los que ya conectan con nosotros. No, no. Debemos siempre tener una perspectiva de futuro, abierta, pensar en grande, ver de qué manera hoy el mensaje de Cristo, nada menos que el Evangelio, que Cristo mismo, puede llegar a todos los rincones del mundo y estar presente en los ámbitos culturales, estar presente en las distintas plataformas, usar los medios que hoy están que utiliza hoy día la gente, tal, cuidarle el mismo lenguaje. Entonces, es todo un reto, es todo un reto.
yo animo muchísimo y estoy muy cerca de muchos comunicadores, de muchos periodistas. Yo les animo a seguir en esta tarea. Y no solamente un grupo de especialistas, sino que también ustedes nos ayuden a todos. Nos ayuden a los obispos, a los presbíteros, todos los laicos, a los religiosos, realmente a comunicar porque nos estamos jugando algo tan importante como que el Evangelio llegue de verdad a las almas, a las personas, a los ambientes y a los lugares o no llegue. Cuatro preguntitas más, monseñor, agradeciéndole Bueno, enormemente este espacio. Aquí con nos gusto. podríamos quedar toda la mañana, eso sí le digo. Muy bien. Monseñor, Ojalá pudiera, claro, pero por eso no realmente, le pero con quiero gusto, abusar ¿eh? más. Con gusto, con gusto. Está muy fresco el encuentro que tuvieron con los párrocos de todo el mundo. ¿Qué percibió? Porque, pues también, a veces sentimos en algunos sectores, incluso aquí mismo en Costa Rica, a veces si el sacerdote no está, no caminamos. Y ese no es el querer, y mucho menos de la iglesia. Es importante, por supuesto, como usted decía, por las vocaciones de cada uno. Pero ¿qué percibió de este encuentro con los párrocos? ¿Cuál fue el llamado también que se hizo en este encuentro? Pues ha sido un momento muy bonito, porque nos planteamos primero que el proceso sinodal, todo esto, tiene que comenzar siempre desde la base, desde abajo, desde las parroquias, no desde arriba, sino desde como una experiencia a nivel de parroquia, que es donde está. También veíamos que los párrocos son los pastores que están en contacto más directo con la gente, con los fieles. Entonces, planteamos que sería bueno escuchar y reflexionar con ellos. Era imposible un encuentro de todos los párrocos del mundo, o sea, miles y miles no se puede, sería imposible. Entonces hicimos una representación según las conferencias episcopales y nos reunimos, pensamos, lo máximo posible, pues 200 párrocos, venidos de todo el mundo, de todos los lugares. Y ha sido una experiencia muy rica. Hemos estado 3 días juntos, compartiendo oración, reflexión, fraternidad, una experiencia muy rica. ¿Yo qué destacaría de este encuentro? En primer lugar, destaco la experiencia fraterna, de fraternidad, realmente sacerdotal y presbiteral. Eh. Destaco también el amor a la Iglesia que yo he visto, un amor claro y profundo por parte de los párrocos que han participado. Y también destaco la variedad que hay en la Iglesia, no la uniformidad, no todos proceden del mismo continente, no todos tienen la misma perspectiva, la misma educación, la misma sensibilidad, son distintas, cada uno es diferente, pero todos en este amor a la Iglesia lo poníamos en comunión. Los objetivos de este encuentro, primero era esto, escuchar, y el Papa ha hecho un llamamiento muy claro a los párrocos. Si la parroquia no funciona, no hay sinodalidad. Si no hay sinodalidad parroquial, no hay sinodalidad. Recuerdo lo que decíamos antes de la responsabilidad de ser cauce o de ser muro. Entonces, es un llamamiento, un llamado a todos a abrirnos a este momento de la gracia, desde abajo. Es verdad que a veces, hoy todavía, en muchos lugares, si el párroco es determinante. Si él está abierto, pues él va hacia adelante, o si él bloquea, puede frustrar el proceso sinodal. Pues esto no debía ser así. La parroquia no es solo el párroco. No hay parroquia sin el párroco. No se trata de sustituir al párroco por un comité o por un grupo. El párroco es el párroco. Y es su responsabilidad, y es su misión, y es su función, y es su vocación. Pero no es solo. El párroco es en la parroquia y desde la parroquia, en el pueblo de Dios y desde el pueblo de Dios. Entonces, esta tarea importante de los párrocos. Y luego hay un mandato muy bonito del párroco, del el Santo Padre, perdón, a los párrocos participantes. Un mandato. Les ha invitado a ser misioneros de sinodalidad. ¿Con quién? Con todos, fundamentalmente con sus hermanos párrocos. Entonces, los párrocos que han participado en este encuentro, aquí en Roma, tienen el mandato específico del Papa de ser misioneros de sinodalidad. Y decía, díganle a los obispos que se lo he mandado yo, decía el Papa, se lo mando yo. Es un deseo y una petición del Papa. Ser misionero de sinodalidad fundamentalmente con el resto de los párrocos, pues comunicando la experiencia que hemos vivido, comunicando pues, lo que hemos encontrado, el discernimiento que hemos hecho, estando cerca. Ha sido unos días muy bonitos en cuanto a la vivencia y al mismo tiempo también muy bonito en cuanto a la apertura y el impulso
del Santo Padre de estos párrocos. Y yo me alegro muchísimo de haber sido el responsable de este encuentro, con un equipo excelente que he tenido, de haberlo podido organizar y de la vivencia en esos días tan hermosos de oración y de comunión que hemos vivido en esta localidad cerquita de Roma. Hablando del Papa, precisamente quería preguntarle qué nos pudiera transmitir, Monseñor, estando cerca de los sentimientos del Papa a la altura de este proceso. Bueno, 10 años de pontificado, un poquito más, y a la altura de este proceso del sínodo, ¿qué nos podría transmitir? ¿Cómo está él alrededor del sínodo? Muy bien, ya llevamos 11 años de pontificado, ¿eh? Comenzamos Así es, el año así 12 es. de Vaticano. Entonces, muy bien, el Papa está muy bien, de la cabeza muy lúcido, con mucho entusiasmo, con mucha tranquilidad, muy sereno, las ideas muy claras, muy disponible. Y yo destacaría, respecto al proceso sinodal, algunos aspectos en los que él ha insistido mucho. El primer aspecto, no podemos olvidar la dimensión espiritual. Es decir, es un proceso en el Espíritu Santo, de apertura al Espíritu Santo. No es solamente reunirnos para hablar qué nos parece y qué opinamos, sino qué quiere el Espíritu Santo de nosotros, a qué nos impulsa el Espíritu Santo. Por eso es un proceso espiritual y un proceso abierto a la oración. En segundo lugar, es un proceso que incluye a todos. Y el Papa insistía en esto. Diga que todos, todos significa todos. Todos. No solamente un grupo, no una élite, no un grupito de escogidos, sino todos. Todos tienen derecho a participar en la Iglesia. Debemos escuchar a todos y no esperar a que vengan a nosotros, sino ir nosotros a ellos. ¿Eh? En esta apertura. El segundo aspecto que el Papa ha insistido mucho en esto. Tercer aspecto, está orientado a la evangelización, a dar testimonio de Cristo en medio del mundo, de nuestro mundo. No es una iglesia cerrada, es una iglesia de la misericordia, una iglesia hospital de campaña, una iglesia en salida. Tantas expresiones hermosas que el Papa ha empleado. Y cuarto, diría, es un proceso, el Papa también insiste en esto, que, como decía antes, comienza desde abajo. Comienza desde abajo, es una siembra de esperanza, una siembra de esperanza. El Papa insiste mucho en no tener miedo, el Papa insiste mucho a seguir adelante, a ir adelante, a ir integrando a todos, y el Papa insiste mucho a vivir todo este proceso como iglesia, en el pueblo de Dios, no separados. A veces pensamos que el pueblo de Dios son los otros o el pueblo de Dios son los laicos. No, todos somos pueblo de Dios. Por eso todos estamos dentro del pueblo de Dios. No es posible vivir la sinodalidad y no es posible vivir la iglesia, la experiencia eclesial, si no es desde dentro, en el pueblo de Dios, del que todos formamos parte, en Cristo y con Cristo. Dos preguntas en una, Monseñor, porque creo que están relacionadas. Usted ha destacado la labor de la Iglesia en Latinoamérica, ha dicho en algunos Sí, momentos que va adelante. Usted también ha estado, por supuesto, por acá y por ahí surgió unas palabritas, más Cristo, más Iglesia, en este sí. sínodo que le han dado la vuelta al mundo, pero que obviamente para nosotros en Latinoamérica, en Costa Rica, han sido muy bien acogidas para señalar precisamente lo que se quiere del sínodo. Entonces, que me Claro. hable un poquito de Es, esto. Yo recuerdo que esas palabras fue porque me preguntaron que una síntesis, ¿usted cómo resumiría el sínodo, el proceso sinodal? El proceso sinodal. Pues dije eso, pues es más Cristo, más iglesia. No es otra cosa. Y vivir la experiencia de Cristo, la experiencia de Cristo resucitado, la experiencia como comunidad cristiana. Decía San Agustín, nadie se salva solo. No se puede ser, no se puede ser cristiano desde el egoísmo y desde el aislamiento, sino en la comunión y en la comunidad. Por esto Cristo, la experiencia de Cristo nos lleva a la experiencia de la iglesia comunión, de la iglesia unidad en la diversidad, de la iglesia viva, de la iglesia familia. Entonces es más Cristo y más iglesia, en el que estamos en el que estamos todos implicados. Claro, esto a veces nos puede llevar a la tentación de decir, bueno, es que a lo mejor no vemos resultados o queremos resultados inmediatos. Bueno, no hay magia, no hay varitas mágicas. ¿eh? Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Se nos pide sembrar, sembrar esperanza, sembrar Cristo, abrirnos a Cristo, abrir nuestra vida al Señor resucitado, que nos lleva a la vivencia comunitaria. La comunidad cristiana nunca debe ser un peso ni una amenaza, sino todo lo contrario, debe ser el ámbito gozoso en el que vivimos nuestra fe.
Por eso yo también quería hacer una referencia a la Eucaristía, la importancia que tiene la Eucaristía. Que no se trata de reuniones anónimas, de personas que no se conocen. A veces hay mucho de esto, por desgracia. Personas que vamos a la Eucaristía o van a la Eucaristía, no nos conocemos y por tanto no nos queremos. Y por tanto no hay comunidad, no hay comunión, hay anonimato, hay indiferencia. Entonces es imposible encontrarnos con Cristo. Es imposible. Por lo tanto, es una llamada también, un llamado a vivir la realidad comunitaria eucarística, como comunidad cristiana que celebra a Cristo vivo, que se une en Cristo vivo, que participa en Cristo vivo, que comulga en Cristo vivo y que por eso crece, por eso testimonia, por eso vive. Sin duda alguna, el proceso sinodal nos lleva a esto, a más Cristo y a más Iglesia. Esto es. Monseñor, muy agradecidos en Radio Santa Clara, en la diócesis, por este encuentro, que ojalá se pueda repetir en algún otro momento. Quisiera, pues, que nos brindara un mensaje final a nuestra diócesis en particular, a todo Costa Rica, desde luego, pero obviamente en particular para nuestra diócesis de Ciudad Quesada. Pues en primer lugar, vamos, un agradecimiento, muchas gracias a la Iglesia que peregrina en Costa Rica, sobre todo en la diócesis de Ciudad Quesada, a su obispo, Monseñor Garita, a todos los miembros del pueblo de Dios, los hermanos y hermanas que están en esta diócesis. Mi agradecimiento por el trabajo realizado, por la apertura generosa al espíritu, por no tener miedo, por tener esperanza, enorme esperanza, y por sembrar el evangelio en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy. Mi mensaje sería fundamentalmente de apertura también. Apertura al espíritu, apertura a la gracia de Dios, de asumir los riesgos que ser cristiano comporta, sin ningún miedo, con enorme esperanza, con gran alegría. Y también yo les diría, salgan, no se queden cerrados, no se cierren en su parroquia, en su familia, en su persona, en su diócesis. Salgan. Merece la pena llevar a Cristo al mundo. Las primeras comunidades cristianas salieron impulsadas por el Espíritu para comunicar el gozo que les llenaba el alma, que era Cristo resucitado. Este es el mensaje de hoy. Esta es la necesidad de hoy. Y este es el impulso al que nos llama el proceso sinodal que estamos viviendo. Y siempre juntos, siempre en comunión. Ha sido una alegría estar con ustedes. Por supuesto que aquí en Roma, donde yo esté, tienen un hermano, tienen un amigo. Y como dice el Papa, yo también se lo pido con todo el corazón, de verdad, recen por nosotros. Recen por nosotros para que podamos ser cauce, para que podamos responder a lo que la Iglesia pide de nosotros y a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Necesitamos sus oraciones y contamos con ella. Por mi parte, saben que les tengo mucho cariño a la Iglesia de Costa Rica, les tengo muy presentes en mis oraciones y que María Santísima nos ampare, nos acoja y nos proteja siempre. Recíproco el sentimiento, Monseñor, y pues robándome esta palabra de ser cauce, ojalá que esta entrevista pues pueda ser cauce precisamente para llegar con esta comunicación de iglesia sobre este proceso sinodal que vivimos. De nuevo, Monseñor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Y invitarles a todos a que sigan escuchando Radio Santa Clara. La entrevista va a estar en los canales también digitales de la diócesis para que la puedan compartir si no han tenido oportunidad de verla en este momento. Que pasen todos un feliz día.